Empezamos con este mientras tanto. Muy bien, estamos en la serie de mendigo ¿a qué? De mendigo a príncipe. Realmente hemos hablado muchas cosas de este tema, pero la más importante, para hacer un resumen muy rápido, es que Dios quiere cambiar nuestra mentalidad de mendicidad y transformarla en una mentalidad de reyes, de príncipes preparados para ser reyes, ¿verdad? Esta serie es la que siguió a la serie de la paternidad y todo lo que Dios quiere hacer. Así que el Señor está restaurando y reformando nuestras vidas, trayéndolas a plenitud. Hoy quiero enseñar acerca de los principios de la verdadera riqueza del reino. Los principios de la verdadera riqueza en el reino. La razón de esta enseñanza es porque como príncipes, como reyes, nosotros debemos entender muy bien aquello de la riqueza y debemos aprender a manejarlo en la práctica. Así que ¿cuántos están listos con sus dos oídos? Muy bien. ¿Y cuántos quieren abrir la palabra de Dios? Muy bien. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? Es nuestro alimento diario. Es un alimento mejor que cualquier otro alimento. Muy bien. Rápidamente tendré que decirles, y no voy a usar unos versículos acá, sino en la segunda parte de la enseñanza, porque nos demoraríamos mucho tiempo. Quiero hablarles primero de la definición o concepto de la riqueza según el reino de Dios. La definición de la riqueza o el verdadero concepto de la riqueza según el reino de Dios. ¿Cuántos quieren saber esto? Muy bien. En primer lugar, Dios es infinitamente rico. ¿Cuántos creen eso? Dios es infinitamente rico como creador de todo el universo. Él gobierna sobre todo lo que existe. ¿Cuántos están de acuerdo? Dios gobierna sobre todo, Él es infinitamente rico, Él es el creador de todo, por tanto Él es el gobernador de su reino, Dios el Padre, y el Hijo de Dios es el Rey. Ha sido invitado a ser el Rey sobre todo el universo, Jesús, que también la Escritura lo llama el Verbo de Dios. El Verbo de Dios es el Hijo de Dios, con mayúscula, Hijo de Dios, pero también es el Hijo del hombre, porque comparte 100% las dos naturalezas, 100% la naturaleza divina, 100% la naturaleza humana, porque ¿cuántos saben que el Verbo se hizo hombre? ¿Cuántos lo saben? Se hizo carne, el Verbo. Ahora, en segundo lugar, tenemos que decir que la riqueza en el reino, escuchen muy bien por favor, y no quiero que nadie se distraiga, que nadie se esté levantando a ir al baño. Yo creo que todos ustedes ya fueron al baño, ¿verdad? Así que por favor quisiera que todos estuviesen en su lugar poniendo mucha atención y así nos rendirá mucho en la enseñanza. La riqueza en el reino se rige por el principio del amor. Nuevamente lo repito. La riqueza en el reino se rige por el principio ¿de qué? Del amor. Contrario a la riqueza en el mundo. La riqueza en el mundo se rige por el principio del interés. Nuevamente lo repito. La riqueza en el mundo se rige por el principio del interés. La riqueza en el reino se rige por el principio ¿de qué? Del amor. Muy bien. En tercer lugar, tengo que decir del concepto de la riqueza en el reino de Dios, que el principio del amor determina el darse totalmente para bendecir. El principio del amor determina el darse totalmente para bendecir a otros. Mientras que el principio, ¿cuál es el principio según el mundo?
el interés, mientras que el principio, según el mundo, el interés, determina el ganar para poseer, retener y aumentar. Nuevamente lo digo, el principio del interés determina el ganar para poseer, retener y aumentar. Estamos viendo aquí un contraste entre dos reinos. Y es que el asunto es de reinos. Dígale a su vecino, el problema es de reinos. Dígale a su vecino. El problema es de reinos. ¿De qué reino eres tú? ¿De qué reino eres tú? ¿Del reino de la luz o del reino de las tinieblas? ¿Del reino de Dios o del reino de Satanás? ¿Del reino de este mundo o del reino del cielo? El reino de Dios o reino del cielo está regido por el principio del amor. El reino del mundo por el principio del interés. La riqueza, según Dios, se rige bajo el principio del amor. La riqueza de este mundo se rige bajo el principio del interés. ¿Y qué produce el interés? ¿Qué determina el interés? Ganar, poseer, retener y aumentar. ¿Y qué determina el principio del reino de Dios? Bendecir, dar y darse. Miremos dos ejemplos, o los dos ejemplos yuxtapuestos. El Padre se dio totalmente a su Hijo. ¿Es así o no es así? Dios Padre se dio totalmente a su Hijo. ¿Cómo se dio el Padre a su Hijo? Él hizo el universo por amor a su Hijo, porque el Padre amó a su Hijo por toda la eternidad. Dios es el remitente o el enviador de toda bendición, el generador de toda bendición, el generador de todo movimiento creativo por amor a su Hijo. Imagínense, ustedes tienen buena imaginación, ¿verdad? Imagínense, imagine la eternidad anterior. ¿Ya la están imaginando? La eternidad anterior. Bueno, no sé cómo la están imaginando ustedes, pero imagínensela. La eternidad anterior. Ahora imagine la eternidad posterior. ¿Saben por qué? El universo, en su sentido pleno, completo, posee dos eternidades. Bueno, es una sola eternidad, pero está dividida en dos partes, la eternidad anterior y la eternidad posterior. Ubique a Dios el Padre en la eternidad anterior. Ahora ubique a Dios el Hijo en la eternidad posterior. Y todo lo que fue hecho se llama movimiento creativo. Lo que une la eternidad anterior con la posterior es una línea de movimiento creativo. Dios generando todas las cosas. ¿Por qué Dios hizo todas las cosas? Los científicos se han devanado los sesos, los filósofos griegos desde la antigüedad se han devanado los sesos. ¿Por qué existe lo que existe? ¿Por qué hay lo que hay? Y la razón fundamental que nos enseña la Escritura es que Dios, el Padre, desde la eternidad anterior, hizo todo movimiento creativo por amor a su Hijo, es decir, por darse totalmente, por entregarse totalmente. Él, de toda la riqueza de sí mismo que estaba contenida en sus atributos de Padre, de Dios. E imagínense ustedes cómo serán los atributos de Dios, infinitos y eternos. Y cómo será la riqueza interior contenida en Dios, infinita y eterna. Y de esa abundante gracia, de ese depósito infinito que había en el corazón de Dios, surgió el movimiento creativo como una acción de amor hacia su Hijo, hacia el Hijo de Dios, hacia el Hijo de Dios. ¿Está escuchando? No se escucha. Hacia el Hijo de Dios. Así que todo el universo fue hecho por amor hacia Jesús. Toda la riqueza del Padre le fue entregada a Jesús en la creación entera.
¿Cuántas galaxias hizo Dios el Padre? Miles de millones de galaxias. Miles de millones de galaxias hizo el Padre. Ahora, veamos que el Hijo también lo dio todo por amor, toda su riqueza. ¿Cuántos creen que Jesucristo tiene abundante riqueza en el universo? Y no solamente riqueza espiritual, sino material. ¿Cuántos creen que Jesucristo el Hijo tiene riqueza material? Pues Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, Él también se entregó a sí mismo por amor. Y díganme ustedes cómo se entregó el Hijo. Alguien que lo diga, o todos al tiempo, no importa que se escuche una algarabía. ¿Cómo se entregó el Hijo de Dios? ¿Qué hizo para entregarse? Eso, perfecto, solo escuché cruz, pero es suficiente. Suficiente. Jesucristo dejó, el Hijo de Dios, el Verbo, estaba sentado en las alturas, en el trono celestial con su Padre, disfrutando toda la riqueza y la gloria del cielo. Y Dios el Padre, precisamente en su movimiento creativo hacia su Hijo, Él le dio lo más importante, la iglesia, es decir, la humanidad, tú y yo, se lo entregó al Hijo, se lo dio al Hijo. Y el Hijo, ¿qué hizo el Hijo? Cuando Satanás vino y secuestró, porque es el primer secuestrador de la historia. ¿Sabían eso? Que Satanás es el primer secuestrador. Tomó de rehén al hombre en la historia y lo escondió del Padre y lo esclavizó y amenazó a Dios. Ahora dame a tu hijo, y si no acabaré con todo el universo porque ahora me pertenece, etcétera, etcétera. Pues cuando se había perdido el tesoro más preciado y más valioso, que es la creación de Dios, la iglesia o la humanidad, se había perdido totalmente, había caído bajo las garras del enemigo de Dios. Entonces, ¿qué hizo el Hijo de Dios? ¿Qué hizo en el cielo? Bueno, díganme ustedes, así se escucha nuevamente una algarabía. ¿Qué hizo el Hijo de Dios en el cielo? Él se ofreció a sí mismo. Él demostró amar tanto el regalo de su Padre. Él dijo: Padre, me has dado el regalo de amor más grande que te significó a ti. Toda tu riqueza, toda tu energía, toda tu fuerza de creador, me lo entregaste a mí con el universo entero. Por tanto amor, yo debo recuperar ese regalo para mí y para ti. Así que por esa razón el Verbo se hizo carne, vino a este mundo, se hizo hombre como nosotros, venció a Satanás en la cruz. Lo venció públicamente, dice la Escritura, lo venció en el monte Getsemaní. Dijo: Padre, es muy difícil esta tarea, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Pasa de mí esta copa. Se entregó a la muerte, sufrió, padeció por nosotros en la cruz. No solamente en la cruz sufrió los dolores, porque el dolor más grande que sufrió Jesús no fue el dolor físico, puesto que Jesús era un hombre en todo el sentido de la palabra. El dolor más grande que sufrió el Señor Jesucristo fue el dolor de la separación de su Padre en las alturas. Este fue el dolor más inmenso que recibió el Señor Jesucristo. Y ese dolor Él lo soportó gustoso para salvarnos a todos nosotros, para recuperarnos de la muerte. Ahora, no solamente sufrió este dolor, sino que también el Hijo de Dios tuvo que ir al infierno y estar allí 3 días. ¿Y cuántos son 3 días? Puede ser una eternidad en términos espirituales. Estuvo allí en el infierno, abandonado de su Padre, porque en la cruz Él tuvo que decir: Padre, ¿por qué me has desamparado? Y no porque Él no tuviera duda, sino para que se cumpliese el salmo que testificaba que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y también el Padre tenía que dar la espalda al Señor Jesucristo, porque Él no podía tener
comunicación con un pecador. Jesús se hizo pecado voluntariamente, aceptó, recibió en su cuerpo todos los pecados nuestros, de toda la humanidad, aún los pecados más abyectos, más sucios, más crueles de la humanidad, fueron llevados en la cruz del Calvario, en la cruz del Señor Jesucristo. Y Él se entregó por amor, lo dio todo. Dice que dejó el trono. Dejó el trono para venir a buscarme, dejó el trono para venir a buscarte a ti, dejó el trono para venir a buscar a la humanidad entera. Entregó la máxima riqueza que Él tenía, no estimó retener. Fíjense que el método de Dios no es retener, no es agarrar, no es amarrar, no es ahorrar para sí mismo y no soltar. El método de Dios, lo demuestra Jesús, es darse, es dar, pero más que dar, es darse a sí mismo, darse por amor. Todo lo entregó por amor el Señor Jesucristo. Qué maravilloso, ¿verdad? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos aprecian lo que Jesús hizo por nosotros, por ustedes, por cada uno de nosotros? ¿Sí? Fíjense, el Hijo se dio totalmente a la humanidad, dejó el cielo, se hizo hombre, se despojó a sí mismo, se humilló hasta lo sumo, fue hasta lo más bajo del infierno. Ahora, ¿qué hizo Satanás? La contraparte, Satanás. ¿Qué hizo Satanás? Se apoderó de la riqueza del sistema mundial en la tierra. Eso fue lo que hizo Satanás. Se apoderó de la riqueza del sistema mundial en la tierra. ¿Dónde está eso en la Biblia? En la Escritura dice claramente, dice que cuando Jesús fue tentado, la tentación de Satanás precisamente fue decirle: yo soy el dueño de todo este sistema mundial de riqueza y a quien quiero yo se la puedo dar. Si tú vienes y te postras ante mí y me adoras, yo haré que esa riqueza sea tuya. ¿Qué piensas? ¿No eres el Hijo de Dios? ¿Qué le respondió Jesús? ¿Alguien que me diga, por favor? ¿Qué le respondió Jesús? Solo vete de mí, Satanás, porque solo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Le respondió Jesús. Ajá. ¿Cuántas personas hay que venden su alma al diablo por la riqueza de este mundo? ¿Cuántas personas venden su alma al diablo por la riqueza de este mundo? Yo les digo que los brujos venden su alma al diablo por obtener un poco de riqueza. Los chamanes, los brujos, los hechiceros venden su alma al diablo por obtener un poco de riqueza. Muchos artistas venden su alma al diablo por obtener riqueza y meten subliminales rezados por brujos y hechiceros en sus discos. Muchos hombres de negocios venden su alma al diablo por obtener riquezas. Pero quiero decirles que todos aquellos que estén alineados con el sistema de riquezas de este mundo, que funciona por el interés, están pactados con las riquezas según este mundo, es decir, con las riquezas según el enemigo. No se necesita meter en un disco un subliminal, no se necesita hacer un trueque por allá raro con algún brujo para que me vaya bien y tenga más plata. No se necesita ni siquiera eso. Se necesita solamente tener un corazón lleno de avaricia y tener un corazón tan preocupado por obtener riquezas. Es suficiente. Es suficiente. Ajá. Ahora, en cuarto lugar tengo que decir, la riqueza, escuchen muy bien esto por favor, la riqueza que se da totalmente por amor está sujeta a un principio de retorno infinito y eterno. Vuelvo a repetirlo. La riqueza que se da totalmente por amor
está sujeta a un principio de retorno infinito y eterno. Ahora, digo la contraparte, la riqueza que no se da, que se retiene y acapara en este mundo, se perderá para siempre y nunca tendrá retorno. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Explico un poquito? ¿Sí? Listo, voy a explicar un poquito. Mira, la riqueza que se da totalmente por amor está sujeta a un principio de retorno infinito y eterno. ¿No lo demuestra Jesús acaso? Siendo Él el ser más rico del universo, ¿no lo demuestra? Él lo poseía todo en el cielo. Solo tenía que decir delante de su Padre: Padre, quiero ir a visitar unas 20 galaxias y mirar allí la riqueza que tenemos, porque todo el universo es de el Padre e Hijo y compañía limitada, ¿sí? Todo el universo. Voy a ir a darle una vueltica a unas 20 galaxias nuestras. Entonces se fue a visitar la galaxia de Andrómeda, la M62, la M63, la NC48 y la NC55. Y dio la vuelta por allí unas galaxias de tipo espiral con 7 brazos cada una, con un diámetro de 100.000 años luz cada una, con 30.000 millones de estrellas cada una. Y le dio la vueltica a esos. Y eso fue solo un pequeño lindero allí, una vueltica nada más de 5 minutos. De los 15.000 millones de años luz a la redonda que tiene el universo. Y resulta que Él dejó toda la riqueza, más la riqueza del trono, de las alturas, del tercer cielo, de la riqueza que sostienen y administran todos los querubines, serafines, ángeles, arcángeles, legiones y miriadas de ángeles y ejércitos celestiales de todos los tipos. Y dejó todo eso y se vino a la tierra y se hizo un pobre y humilde hombre de Galilea. Y empezó a caminar por ahí. Y caminando por ahí vinieron un día y le dijeron: Maestro, te seguiremos donde quiera que vayas. Y Jesús, ¿qué les dijo? Les respondió: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene en dónde recostar su cabeza. ¿Todavía queréis seguirme? Él tenía menos que las zorras. Y Él tenía menos que los nidos de las aves. No tenía nada. Pero es que un rico como Jesucristo, ¿de qué se va a preocupar por una túnica si la túnica es Pierre Cardin o si las zapatillas son de marca o no son de marca? Si Él es dueño del universo entero, si Él en 5 minutos le da vuelta a 50 galaxias que son de su propiedad, ¿qué le va a preocupar nada de este mundo? La persona que es rica de verdad pierde la preocupación porque sabe que es heredero. Pero un rico de verdad que sabe cuál es el principio de retorno de las riquezas, no toma, no posee, no acapara, no tiene temor de su futuro, no piensa que se va a quedar sin nada, no piensa que comerá mañana. Él sabe que tiene la riqueza, pero él sabe que el método es renunciar y entregar por amor, porque el retorno de la riqueza no es inmediato. El retorno da la vuelta por la curva del universo, más allá de las galaxias, y vuelve hasta el trono. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Aleluya. Dios quiere que tengamos ese corazón nosotros, verdaderos hijos del Rey. No son aquellos que están calculando con una calculadora su beneficio. Son aquellos que entienden que son ricos. ¿Cuántos aquí han leído la escritura en donde dice que el Señor Jesús, después de bajar hasta lo más bajo, lo más ínfimo, hasta donde ningún hombre condenado ha ido? Porque Jesús fue al lugar del infierno en donde nadie había llegado.
porque nadie había sido tan culpabilizado de pecado como Jesús, no por sí mismo, sino porque Él tomó el pecado de todos nosotros. Todo condenado que vaya al infierno, ¿saben qué va a encontrar en las puertas, escrito por todas las paredes del infierno? Jesús estuvo aquí y venció. Y salió de aquí. Y Él fue hasta allá y venció y salió. Y salió de ese lugar. Y las puertas del infierno de bronce, que bronce es el juicio de Dios, tuvieron que ceder para que saliera el Hijo de Dios triunfante y victorioso de ese lugar y emergiera sobre la superficie de la tierra y subiera y ascendiera y traspasara todos los cielos y se sentara de nuevo en las alturas. Ahora Jesús es un hombre, 100% hombre, sentado en el trono del cielo. Allí está Jesús y allí está Él. Y con su victoria, ¿cuántos han leído que dice que todos los que creímos en Él y le honramos y le amamos, todos nosotros somos coherederos con Jesús? ¿Cuántos han leído eso? Coherederos. Y si somos coherederos, ¿qué significa? ¿Hay diferencia entre coheredero y subheredero? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Habrá diferencia entre coheredero y subheredero? ¿Qué es un coheredero? Que recibe lo mismo. Si yo digo subheredero, no, Carlitos es el heredero principal y el subheredero es Jorgito. Entonces Jorgito está heredando de la herencia, de lo que le cae de Carlitos, ¿verdad? Pero si digo coheredero, Carlitos y Julito son coherederos, quiere decir que los dos heredan lo mismo. ¿Saben que Dios, otro principio en Dios es que Dios no es, ¿cómo lo llamamos? ¿Tacaño? Dios es totalmente amplio. Él nos compartió la misma riqueza de su Hijo. A nosotros, a ti y a mí. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué soy yo? Ponte la mano así en el corazón y ¿qué soy yo? ¿Qué soy yo? Para que Dios haya decidido nombrarme coheredero de su Hijo Jesucristo. Ahora, si soy coheredero de su Hijo Jesús, significa que soy coheredero de toda su riqueza. Y Jesús ya hizo el proceso completo del amor que renuncia a todo, y que llegó al punto de no tener en dónde recostar su cabeza. Ya hizo el ejercicio eterno del retorno de las riquezas y ya le retornaron a Jesús todas las riquezas. ¿Cuántos dicen amén? A Jesucristo ya Él recibió su retorno. Porque entre otras cosas quiero decirles que todo ser espiritual creado por Dios tiene una asignación de riqueza conforme a su dignidad y a su llamamiento. Nuevamente lo repito, todo ser espiritual creado por Dios recibe del amor de Dios con el cual lo creó, también recibe una equivalente de riqueza de acuerdo a su dignidad y a su llamamiento. Y si quieren saber qué es dignidad, es la altitud espiritual de un ser. Esa es la dignidad. La altitud espiritual de un ser en la escala de valores delante de la gloria de Dios. ¿Querían un concepto, una definición de dignidad? Ya la tienen. ¿Qué es dignidad? ¿Qué es dignidad? Es la altitud espiritual de un ser en la escala de valores con respecto a la gloria de Dios. La gloria que Dios te asigna a ti como ser espiritual. ¿Y cuál es la gloria que Dios le asignó a los hijos de Dios? ¿Dónde están los hijos de Dios? Levanten su mano. ¿Hay hijos de Dios aquí? Dice la Escritura que Dios no le dio a los ángeles la dignidad que nos dio a nosotros. Que en Hebreos, ustedes lo pueden leer en Hebreos 1, que a nosotros Dios nos exaltó, nos llevó por la sangre de Jesús, por la obra del Cordero, nos llevó a estar sentados en el mismo trono de Dios, a la diestra del Padre, juntamente con Cristo, porque la Escritura dice que en Cristo nosotros estamos sentados, ¿en dónde? Ahí,
En sillas blancas Rimax todos los domingos en la iglesia. ¿Dónde estamos sentados? En lugares celestiales con Cristo Jesús. Así que, ¿cuál es la altitud de nuestra dignidad? ¿Cuál es la altitud espiritual que nosotros tenemos? Allí mediremos cuál es nuestra dignidad. Ajá, ¿cuál es tu dignidad? Saben que debemos balancear nuestra autoestima, porque por ahí hay muchos que se miran al espejo y les parece que... Y por ahí hay otros que se creen la peor escoria del mundo y que se creen que no son nada, que no sirven para nada, que son buenos para botar a la basura nada más. Pero la dignidad, ¿cuál es tu dignidad? Dímela en términos espirituales, confiésala, declárala, ¿cuál es tu dignidad? En la escala de valores frente a la gloria de Dios, ¿en qué punto nosotros estamos? Por gracia, no es por nuestros méritos, por la gracia de Cristo. ¿En qué punto? ¿En qué punto? En el trono. Ahora díganme ustedes, y repito lo que dicen Hebreos, díganme ustedes, ¿a cuál querubín Dios lo sentó en el trono juntamente con Cristo? ¿A cuál querubín? ¿Miguel? ¿Gabriel? ¿Rafael? ¿Sí? ¿A cuál querubín, a cuál arcángel lo sentó juntamente en el trono y lo invitó a que se sentara en las piernas de él como su hijo y le dijo, hijo mío? ¿Y cuál querubín le puede decir al Padre, Abba, Padre? Abba, Padre. ¿Cuál querubín puede decirle a él, Abba, Padre? Abba es papá en arameo, papito, como dice el niño chiquito sentado en los brazos. Abba. Y pater en el griego es la palabra que contiene toda la profundidad y sentido de la paternidad. Abba, un niño, y pater, un maduro, hablándole a su padre, que tiene una relación íntima y una relación madura y sabia con su padre. ¿Y cuál de los querubines puede decirle así a Dios? Ninguno. Pero tú y yo somos llamados por el Espíritu Santo a hablar así con nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos alaban al Señor? Y resulta que si nosotros fuimos dignificados sin merecerlo, solo por la obra que hizo el Señor de renuncia y toda la obra que hizo cerrando su círculo de retorno de dignidad, autoridad y riqueza, entonces, y somos llamados coherederos, entonces nosotros debemos creer lo que somos. Debemos honrar a Dios dignificando nuestro ser. Yo te invito a que honres a Dios poniéndote en la dignidad que te corresponde por fe delante del Padre. Cambia tu mentalidad de mendigo a príncipe. Cambia tu mentalidad de mendigo a príncipe. ¿Cuál es tu dignidad? Tu dignidad determina tu identidad. Repito, tu dignidad determina tu identidad. Tu dignidad determina tu autoestima. Tu dignidad determina tu autoestima. ¿Cómo debes estimarte? No por ti mismo, porque el ejercicio de la humildad consiste en no atribuirnos a nosotros mismos ni la gracia ni la gloria. En eso debemos ser totalmente humildes y reconocer que solamente por la obra de gracia del Señor Jesucristo nosotros tenemos lo que ahora tenemos y somos lo que ahora somos. Pero tampoco debemos caer en una humildad falsa o en una negación de la dignidad que Dios nos dio. Y debemos creer lo que somos ahora en Cristo, lo que somos ahora en Cristo. La dignidad determina nuestra identidad y determina nuestra autoestima delante de Dios. ¿Cuántos están pensando muy mal de ustedes todavía? Porque cuando uno piensa tan mal de sí mismo y no cree lo que Dios está haciendo y lo que Dios quiere hacer, pues sencillamente jamás lo podrá alcanzar. ¿Cierto? Por esa razón Dios quiere cambiarnos aquí, el chip. Este chip carnal que tenemos por la mente de Cristo
en nosotros, la mente de Cristo en ti. Aleluya. Entonces, vuelvo a repetir el cuarto. La riqueza que se da totalmente por amor está sujeta a un principio de retorno infinito y eterno. Tú y yo también debemos tener la misma mentalidad. Me gusta tanto el capítulo de Hechos 2, Hechos de los Apóstoles 2, capítulo 2, porque aquí se nos muestra a un cristianismo que lo dio todo por amor, todo por amor. Saben que cuando uno da todo por amor, el Señor cumple en nosotros ese principio de retorno infinito y eterno. 6, son 7. 6. Toda riqueza de un ser espiritual debe cumplir un propósito alineado con la voluntad y el amor de Dios. Repito, toda riqueza de un ser espiritual debe cumplir un propósito alineado con la voluntad y el amor de Dios. Debe gastarse e invertirse con sabiduría en un propósito de reino. Y número 7, toda riqueza, por pequeña que sea, repito, toda riqueza, por pequeña que sea, cuando no cumple el propósito del reino, se alinea automáticamente con el propósito posesivo de Satanás y pasa a su patrimonio de riquezas usurpadas. ¿Cuántos quieren eso? Vuelvo a repetir, porque algunos hicieron como... Toda riqueza, por pequeña que sea, cuando no cumple el propósito del reino, se alinea automáticamente con el propósito posesivo de Satanás y pasa a su patrimonio de riquezas usurpadas. ¿Cuántos todavía tenemos un corazón temeroso? Temeroso no en el buen sentido de ser temeroso de Dios, sino miedoso. Miedoso. Y cuando algo económico pasa, ahí se conoce verdaderamente la fe del creyente. Allí se conoce verdaderamente el corazón del creyente. El corazón de la persona rendida a Dios. Cuando alguna persona te defrauda en dinero, cuando alguien te queda debiendo algo, cuando pierdes dinero por alguna razón, cuando no te alcanza para algo, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? Cuando no tenemos lo suficiente, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Cierto? Y allí somos confrontados verdaderamente. Dios a veces permite muchas de estas cosas para empezar su entrenamiento, para empezar su trabajo en nuestro corazón, que nosotros verdaderamente podamos confiar y creer en el proveedor de todas las cosas y en que somos coherederos juntamente con Jesús. El problema es que no tenemos liquidez suficiente. Eso es distinto. Somos ricos, solo que no tenemos la liquidez suficiente. A todos tus acreedores puedes decirle: ¡hey! Mira, soy rico, solo que no tengo la liquidez suficiente. Mira, yo te podría pagar con la media galaxia de Andrómeda en este momento.
La deuda, si quieres te pago con media galaxia. ¿Cuánto vale media galaxia de Andrómeda? Son 30.000 millones dividido en 2, 15.000 millones de estrellas. ¿Cuánto valen 15.000 millones de estrellas? La cantidad de oro, plata, platino que hay dentro del núcleo de cada una de las estrellas. Pesa más o menos lo mismo que pesa la Tierra. Ahí tienes. Ahí tienes. Te lo pago en oro de estrellas, si quieres. Pero la vaina es que no tengo liquidez. Bien, tienen razón aquellos que dicen que Dios te pague. Pero ¿qué dice la escritura de aquel hombre que fue a cobrarle a su acreedor? Él había sido perdonado por el rey, la gran deuda que tenía. Y viene este hombre, es una parábola de Jesús, y le cobra a su acreedor y lo estaba ahorcando. Lo tenía con las manos en el cuello y decía, págame lo que me debes. Y al otro, ni le podía hablar, págame, espérate, voy a pagar, págame. Dios nos perdonó en Cristo a nosotros todas las deudas. ¿Cuánto le debes a Dios? A ver, hagamos cuentas. Voy a sacar la calculadora aquí a ver cuánto le deben ustedes a Dios. Muestre. El Señor me mandó de cobrador hoy. A ver. ¿Quién quiere pasar aquí adelante para decir cuánto? No. ¿Cuánto le debemos a Dios? Mira, en primer lugar, nos perdonó de una cantidad de pecados. El Señor me está revelando los pecados de cada uno. Voy a empezar por aquí. No los voy a exponer. No los voy a exponer, tranquilos. Todos esos pecados te los perdonó el Señor. ¿Ah? Número 1. Número 2, ¿están escuchando? Sí. Número 2, ¿qué hizo Él para salvarnos? ¿Cuánto valen los honorarios de Jesús? A ver, díganme. Los honorarios de la obra que hizo Jesús por nosotros, ¿cuánto valen esos honorarios? ¿Ah? ¿Qué precio tiene eso? Mira, Él dejó la riqueza del cielo. ¿Cuánto hay que pagarle a Jesús si tuviéramos que pagarle por lo que hizo por nosotros? ¿Ah? No hay absolutamente ninguna riqueza en el universo que se pueda comparar con la obra que hizo Jesucristo solamente por uno de nosotros. No hay nada que se pueda comparar. Entonces, es lo único que no me gusta de los micrófonos inalámbricos, que toca estarles cambiando la pila. Ahora sí volvió a sonar. Bien. No hay nada con que pagarle a Jesús. ¿Ah? Así que, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Y lo recomienda la Escritura. Ya no vivir para nosotros mismos. El que vive para sí mismo, el porcentaje de vida que tiene para sí mismo, ese porcentaje está gobernado bajo el principio del interés y no del amor. ¿Cuánto porcentaje de tu vida todavía no lo has sacado del principio del interés para traerlo rendido al principio del amor? Pero entonces no puedo dejarlos así porque ustedes van a pensar que ahora tienen que salir y vender todo, regalar su casa, regalar su carro. Mire, les voy a explicar. ¿Cuál es la riqueza real de una persona? Y con esto cerramos. Riqueza real de una persona, ¿cuál es? La riqueza total es igual
a la riqueza espiritual, más la riqueza del desarrollo personal, más la provisión diaria, más la riqueza material. Otra vez, repito. La riqueza total de una persona equivale a lo siguiente. Esta es contabilidad de reino. Contabilidad de reino. ¿Cuántos contadores hay aquí? A ver, contadores, levanten la mano. ¿Cuántos economistas hay aquí? ¿Mercadotecnistas? ¿Los que manejan la bolsa de valores? ¿Dónde están? Mire, la riqueza total de una persona equivale a la riqueza espiritual, número 1, más el desarrollo personal, número 2, más la provisión diaria, número 3, más la riqueza material. Ahora explico cada una. La riqueza espiritual, ¿qué es? Es la suma de la obra más los dones otorgados por Dios. La obra más los dones otorgados por Dios. La obra que tú haces obedeciendo la voluntad perfecta de Dios. Más los dones que Dios te dio, los ministerios y dones que Dios te dio. ¿Cuánto vale, por ejemplo, el don de profecía? ¿O cuánto vale el don de lenguas? Vamos a evaluarlo. Vamos a evaluar un don de lenguas. ¿Cuánto vale un don de lenguas? Yo le pregunté al Señor, aunque alguno se ría, le pregunté, Señor, en términos de evaluación, ¿cuánto vale tener el don de lenguas? Comparado con la riqueza material. Saben que estuve calculando y billones de pesos no me fueron suficientes. Es decir, vale más hablar en lenguas que tener varios billones de pesos. ¿Sabían eso? Un billón son 1.000.000 de millones de pesos. Vale más hablar en lenguas que tener varios billones de pesos. Es decir, es más valioso. Y así los dones del Espíritu Santo son más valiosos que cualquier riqueza material en comparación. ¿Sí? Ahora, la segunda, el desarrollo personal. ¿Qué es el desarrollo personal? ¿Ustedes han leído la parábola de los talentos? ¿Cuántos han leído la parábola de los talentos? Aquel que recibió 10 talentos y multiplicó los talentos, y cuando multiplicó los talentos, entonces agradó a su Señor. ¿Y qué es eso de los talentos? Los talentos, unos son los dones del Espíritu. Ya hablamos de la riqueza espiritual. Otros son los talentos naturales que Dios nos dio. ¿Qué talentos te dio Dios? Si tú desarrollas esa riqueza, y esto se me apagó. Si tú desarrollas esa riqueza de tu valía personal conforme a lo que Dios te dio, entonces esto producirá gran fruto aún para Dios. ¿Cuántos aquí tienen sus talentos bien explotados? ¿O los dejaron por ahí en el camino? Los dejaron por ahí botados. Algunos tienen talento para las matemáticas, otros para los negocios, otros para la música, etcétera, etcétera. Ahora, lo tercero, la provisión diaria. ¿Qué es la provisión diaria? Es lo que Dios nos da para vivir a nosotros y nuestra familia. Y la riqueza material es el valor agregado, heredable. Entonces, mira. La riqueza y obra espiritual es un valor trascendental y eterno. El desarrollo personal de talentos y profesión es un valor legatario a largo plazo. La provisión diaria es un valor intrascendente, consumible inmediato. Y la riqueza material o valor agregado es un valor intrascendente, heredable a corto plazo. ¿Lo repito? Y con esto termino. La riqueza espiritual es un valor trascendental y eterno. Jesucristo dijo claramente, ¿en dónde debemos hacer nuestros tesoros? En el cielo. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, porque allá no pasa nada de eso, ni los ladrones se entran a robar. Ahora, el desarrollo personal de los talentos y profesión
es un valor legatario a largo plazo, pero es intrascendente. Y aquí estoy calificando de trascendental solamente aquello que pasa a la eternidad. Así que es intrascendente, pero es legatario, es decir, produce un legado para la humanidad y para las generaciones. Lo que tú desarrolles profesionalmente con tus talentos, unido de la mano de la voluntad de Dios, porque es una riqueza, esto producirá con el tiempo un fruto. Y si tú eres una persona de excelencia, es decir, que multiplicas al 1000 por 1 los talentos que Dios te dio y no eres una persona conformista, sino que piensas en la excelencia, esa excelencia te va a llevar a producir un legado que será recordado no solamente por tu familia, sino por muchas personas, y le habrás hecho un bien a la humanidad. Todo si lo has hecho de la mano de Dios. No es solamente lo espiritual, mis amados. Tampoco se me pongan tan espirituales. Aquí hay un valor muy importante. Tercero, la provisión diaria. Es un valor intrascendente, consumible inmediato. Y aquí es en donde el Señor nos dice que si Él provee a las aves del cielo y Él viste los lirios del campo, ¿cuánto más no nos dará todas las cosas que nosotros necesitamos diariamente? Pero muchas personas ni siquiera tienen fe para creer en su provisión diaria. ¿Cómo podrán desarrollar ese valor legatario a largo plazo? ¿Cómo podrán siquiera llegar a apreciar y a tener gratitud y amor con el valor trascendental y eterno? ¿Qué piensan ustedes, mis amados? Y ahora, la riqueza material, que es el valor intrascendente, esa riqueza material, si Dios la da, es la que debe alinearse sobre todo con propósitos de reino. Con propósitos de reino. Porque saben una cosa, hoy voy a decirles claramente, en muchas iglesias hoy se predica mal la Biblia en este aspecto. Y yo quiero decirles, es pecado, escúchenme muy bien, es pecado hacer riquezas con atesoramiento y avaricia, riquezas de este tipo que no estén alineadas con el propósito de Dios. Y riqueza no es solamente andar en una limusina como magnate. Revisa el cuarto de San Alejo de tu casa, allá atrás, que yo finalmente no sé quién será San Alejo, pero así dice todo el mundo. Pero revisa tu cuarto de ese santo, ¿sí? De los chécheres. Revísalo. Revisa tu armario. Revisa lo que hay en tu casa. ¿Cuántas cosas no están alineadas con un propósito de reino allí? Probablemente allí tengas un poco de ropa que la polilla y el orín ya se están carcomiendo, y que ya no te pones, y que la tienes ahí porque la estás atesorando. Todo lo que sea atesorar y atesorar, sea poquito o mucho, atesorar porque me va a faltar, porque si no atesoro me falta, y qué voy a hacer en el futuro, y guarde chécheres, y guarde chécheres, y guarde chécheres. ¿Dónde están la religión de los chécheres? ¿Dónde están? Levanten la mano. La religión de San Alejo. ¿Qué no? Que guarda esta cosita. ¿Cuántos hemos caído en guardar? Que porque ve y regala todo eso. Regala todo eso. Regálalo bien regalado. Mándalo a arreglar y vas y lo regalas. Ven y se lo regalas a un hermano aquí. O ven, haz como hizo nuestra hija Joana.
Fue y trajo toda, se iba para África, sacó toda su ropa del ropero y la trajo, la puso allá y la vendió. Y como le quedó un poco de cosa, pues regaló lo que no pudo vender. Y se fue con lo que tenía puesto y otras cositas más. Y nosotros debemos siempre tener equipaje pequeño. Eso yo lo aprendí en el viaje por Sudamérica. En el viaje por Sudamérica nos fuimos en nuestra camioneta, los 27,000 kilómetros, 2 meses dándole la vuelta a todo Sudamérica, 9 naciones, y fui y cometí el error de consultarle a gente que no es creyente, que qué tenía que llevar para ese viaje, y fui y pregunté en camionetas 4x4 allí en la 30, y me dijeron, no, ese viaje es eso es como Cristóbal Colón yendo usted tiene que llevar esto y esto y esto y esto y esto y lleve esto y cámbiale las llantas y haga esto y compre no sé qué y póngale si sé qué y lleve para el camino y lleve unos galones de gasolina porque se puede varar por gasolina, y compré unos galones y no, esa camioneta parecía como una chiva de esas del pueblo. Como un jipao de los de Armenia, y resulta que por el camino, allí aprendí el principio: mientras más pequeño sea tu equipaje en la vida, más libre serás para ser usado por Dios en cualquier parte. Libérate de tanto equipaje, de tanta cosa que guardas y temes, y tengo aquí 50 cosas, porque siempre estarás que no me quiten, porque en toda frontera a donde llegábamos teníamos que desarmar todo ese asunto, y todos los 4 cuidando una fila de chécheres de aquí hasta la puerta más o menos para pasar por rayos X, y todos, mira la maleta, la última, falta, no, aquí está esta maleta, sí, la otra, esta, corra, tú hasta la mitad, tú allá, que no nos falte nada. Y después, adivinen a quién le tocaba el trabajito de volver a acomodar todo eso. ¿Ah? Al que los compró. Y yo quería coger el 80% de esas cosas y botarlas a un río, parar en una esquina y botarlas allá. Por apego, por no tener alineadas esas cosas con Dios, con el reino. Debió haber regalado la mitad. No, gracias a Dios llegamos a Chile y allá dejamos todo. Y me di cuenta que podíamos viajar, hacer ese viaje, podríamos haberlo hecho con el 10% de lo que llevamos. Así de sencillo. Nada más. Te digo hoy, puedes hacer el viaje de la vida con menos, porque lo tienes todo en el cielo. ¿Listo? Puedes hacer el viaje de la vida con menos, solo con lo que necesitas, porque ya lo tienes todo en el cielo. Pongámonos de pie, por favor. Sí. ¿Cuánto vale nuestro cuerpo? ¿Cuánto vale un ojo? ¿Cuánto vale un riñón? ¿Cuánto vale tu alma? ¿Cuánto vale tu espíritu? ¿Cuántos, Juanchito, cuántos realmente tienen que tomar decisiones en su vida de cambiar su alineamiento con respecto a la riqueza para tener una mentalidad de reino? Yo quiero que levanten las manos aquellos que dicen que necesitan un mejor alineamiento, que tienen que llevar su vida al concesionario para que le hagan alineación y balanceo de rines espirituales, ¿cierto? Aleluya. Sí, Señor, gracias. Gracias, Señor. Mientras
Joana mandó salud. Joana está en África, nuestra hija. Y allá ella está probando. Allá ella está probando esto que hablé hoy. ¿Saben en dónde está viviendo Joana? En un lugar y visitando lugares que el piso todavía es de tierra. Y está feliz. No piensen que ella se fue allá a vivir en una casa de familia, así como las que tenemos acá en Colombia. Está viviendo en un lugar en donde internet no hay todavía. Solamente hay un punto para ir a conectarse. Está viviendo en lugares de tierra. No hay agua. Está expuesta a la malaria, así que tiene que cuidarse mucho. Está expuesta a muchas cosas en el África. Y ella está feliz. Y ella podía estar, yo le dije, ¿por qué no trabajas en la ONU en Nueva York? Ya que se te abrieron las puertas. Y ahí vas a ganar como $15,000 al mes. Y ella prefirió irse para el África. Porque Dios la mandó para allá. La mandó para allá. ¿Y cuántos aquí realmente, esos que levantaron la mano, quieren decirle al Señor sinceramente: Señor, hemos tenido un cristianismo tan cómodo y además recibiendo predicaciones de prosperidad y prosperidad y prosperidad, y no nos habíamos dado cuenta que tanta prosperidad lo que estaba haciendo era alinear nuestro corazón con el interés y darle a Dios por interés. Ay, voy a dar para que Dios me multiplique. Y resulta que cuántos aquí hoy quieren levantar sus manos y decir: Señor, ya no temo mi futuro, soy rico, soy coheredero contigo. Señor, estoy en tus manos. Señor, quiero liberar mi equipaje. Quiero liberar mi equipaje. Quiero dejar un poco de cosas que me atan, que me amarran. Y quiero confiar en ti, solamente en ti. Confiar en ti, Señor. Sí, Señor. Quiero ser como tu Hijo Jesús, tan feliz como Él, tan feliz. Y no tenía nada en este mundo. Llegó a no tener nada en este mundo, pero lo tenía todo. Y nosotros lo tenemos todo en ti, Señor. Y lo tenemos totalmente asegurado para siempre. Y tenemos un retorno potencial de riqueza de toda la eternidad en ti, Jesús, porque somos coherederos contigo, Señor, coherederos contigo. Así que trabajaremos en nuestra riqueza total, verdadera, según el principio del reino. No trabajaremos solo por la riqueza material perecedera de este mundo, ni tendremos ansiosa inquietud pensando que es la única riqueza que tenemos y que lo único con que contamos. Perdónanos, Señor, por nuestro temor, por nuestro miedo, por nuestra falta de fe, por nuestro afán y ansiedad, por nuestra demasiada evaluación de una riqueza que es incierta. Porque ningún financista ha metido en la ecuación de multiplicación financiera la muerte. Que la persona se muere y no le avisan cuándo se muere. Y en un segundo pierde toda la inversión. Así que, Señor, no vamos a pensar en esa riqueza efímera y pasajera como lo máximo, ni como la riqueza total. Hoy nos alineamos con la riqueza verdadera, que es la celestial, la tuya, para siempre, para siempre. Aquí estamos, Señor. Simplificamos nuestro equipaje en ti, Señor, para ir y alcanzar todas las naciones, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Démosle un aplauso al Señor. Aleluya.
Bueno, y para terminar, les quiero presentar a una persona realmente billonaria. Está a tu lado. Por favor, saluda al señor y a la señora magnates ricos.